Garantía de la Aprobación de la Profesión Docente, que es un libro que promueve el PREAL, el Proyecto de Educación de América Latina y el Caribe, que involucra, es muy importante tener presente los países, porque uno de los datos referidos en el ámbito de la educación comparada es también las posibilidades de acercarse a entidades de países. Cuando es gran nacional, como le hemos definido, si es el contexto del ALBA, que sería bueno escuchar cómo están las investigaciones de ustedes. Si son en contexto gran nacional, es que es exclusivamente en alguno de los países del ALBA. Si es un contexto de carácter internacional, en algún país del ALBA y otro país que no corresponde al ALBA. O si son eventos comparativos dentro del mismo país, cuando son momentos históricos distintos, etapas históricas distintas o políticas educativas de un momento y de otro momento. En este libro de las profesoras Bayán y Rosell están involucrados Argentina, Colombia, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y el Uruguay. Una experiencia, una radiografía de la profesión docente, como lo llaman ellas, de manera bien interesante. El libro de Flores, de la profesora Isabel Flores, también es un libro cuya fuente fundamental es la UNESCO, Cómo estamos formando a los maestros en América Latina. A mí desde ayer me quedó con muy buena gana el tono de una interrogante que nos colocaba la doctora Mariela a propósito, bueno, ¿cuál es el débito que tiene la formación docente en el ámbito de la diversidad, de la interculturalidad, de la inclusión? Entonces, igual, este tema de cómo estamos formando los maestros en América Latina es que pensamos que la formación de los maestros en América Latina se debe hacer desde algo. Bueno, desde algo también vamos nosotros a discutirlo en parte de nuestro trabajo. El siguiente, que es de Luis Miguel Saravia e Isabel Flores, está referido a la formación de maestros en América Latina, un estudio realizado en 10 países. Y ese trabajo lo tiene el Programa de Educación Básica de la Cooperación Alemana en Desarrollo. Un poco porque también en América Latina, y puede ser parte de algunos estudios, en el caso de los estudios comparados de la educación, valga la redundancia, es la presencia de misiones internacionales, no solo en el ámbito de los estudios educativos en América Latina, sino en programas educativos de América Latina. Nosotros tenemos luego vamos a hacer algunos detalles sobre eso, pero en el ámbito de la formación docente ha sido como que a la más que se le han acercado experiencias internacionales en el ámbito de la formación. Luego está uno que se hizo muy famoso en el 2006 hasta el 2008, porque luego ha sido superado por otros libros, de la profesora Magali Robalino y Anton Korner, bueno, justamente por un convenio con Alemania sobre los modelos innovadores de la formación inicial docente. En este libro están experiencias de Estados Unidos, de Asia y de Finlandia, que ya la mencionaba con bastante determinación Mariano en sus estudios. Además que en este momento constituye casi un boom en el ámbito de la discusión y no del modelo, ¿no? Con eso tengo diferencias, pero por lo menos en el ámbito de la discusión y del debate en torno a lo que es la formación, los maestros y la figura de los estudiantes. El caso de Finlandia se ha convertido como el non plus ultra, por lo menos de la discusión. No sé si del modelo, pero por lo menos sí de la discusión. El libro de la Oficina Regional de la Internacional de la Educación en América Latina, la formación docente en América Latina, que tiene los estudios de Chile, Nicaragua, Perú y República Dominicana. Un libro realizado en Costa Rica. Luego está de Oscar Barrios, la formación docente, teoría y práctica, porque es un poco una dimensión teórica de por dónde debe ir la formación docente en América Latina, por dónde debe ir nuestra formación docente y el debate también por dónde debe ir la formación docente en el contexto del ALBA, bueno, con una hipótesis que yo luego les diré a propósito de eso. Está del PREAL, en la siguiente, ¿ya? Gracias. El programa de promoción de la reforma educativa en América Latina y el Caribe. Está luego el del profesor Ramón Ulises Salgado, la formación docente en la región, de las escuelas normales a las universidades,
realizado por el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, que es una compilación de los informes de formación docente en América Latina. Cada país de América Latina tiene un informe que se comenzó a hacer en el año 2005, 2004, 2005, 2006. El de Venezuela le correspondió a Luis Peñalver presentarlo. Está en internet, pueden buscarlo, además está gratis, en un libro bastante grande. Pero todos los países tienen informes de formación docente, todos, sin excepción. Si alguien necesita uno en particular, por favor, me lo solicite y yo se lo pudiera enviar. Y ese libro de Ramón Ulises intenta hacer un recorrido bien importante de la formación docente desde las escuelas normales hasta, por supuesto, las universidades, que nosotros vemos en el caso nuestro, la universidad pedagógica un poco como nucleadora, en el sentido de nuclear los institutos pedagógicos. Yo tengo diferencias con ese enfoque. Yo coloco un poco el asunto antes de las escuelas normales, que es otro dato que históricamente nosotros debemos conocer, por lo menos en lo que se refiere al proceso de la formación docente en Venezuela. Está el libro de Ingersoll, Richard Ingersoll, sobre el estudio comparado sobre la formación docente y antecedentes académicos de los docentes en 6 países de América Latina, de la profesora Rosa María, me imagino que algunos de ustedes la deben conocer, el nuevo rol docente, qué modelo de formación para cuál modelo educativo, el de la UNESCO, la formación docente, un aporte a la discusión, la experiencia de algunos países, y la Universidad Metropolitana de las Ciencias de la Educación, que tiene una publicación muy grande y muy larga, producto de un seminario de las universidades pedagógicas en América Latina. La Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación es una universidad privada chilena. La formación pedagógica chilena en el ámbito universitario está privatizada. Junto con ese referente de los textos, es importante acercarse a los informes de formación docente, que era lo que habíamos señalado. Para nosotros es casi obligatorio, por supuesto. ¿Hay muchos colegas aquí trabajando en el área de formación docente? ¿Quiénes están? Levanten alguna manito. Muy bien. Vamos a ver si nos reunimos antes de marcharnos en la tarde. Entonces están allí los textos de formación docente y vean que están también incluidos en los de Antigua y Barbuda y San Vicente y las Granadinas. Justamente porque nosotros necesitamos ver entonces, primero, me disculpan que lo diga de esta manera, la diversidad. Le voy a colocar otra palabra para ayudar a la diversidad, inmensa diversidad, y estoy colocando una exageración que no hace falta, de las concepciones, de las dimensiones y de los diseños de la formación docente en América Latina. Aquí no hay una cosa que se parezca a otra en ningún país en relación a la formación docente. No solo eso, entonces también tenemos como un elemento importantísimo para el estudio, para el análisis y la toma de decisiones, lo referido a la formación docente en áreas de lengua inglesa. Entonces, porque eso nos conecta con la visión colonial de países que han tenido vinculaciones con el área de formación en inglesa, no inglés, sino inglesa, propiamente de Inglaterra. Entonces, cada uno de esos textos, Antigua, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua, San Vicente, Venezuela, bueno, han tenido sus participaciones de manera bien importante. Isabel está por allá. Isabel nos hablará quizás en algún momento de quién es responsable del informe de formación docente en Cuba, que también tuvo un equipo, igual aquí en Venezuela. Bueno, en Venezuela hubo que hacer 2. Se hizo uno primero y se devolvió, y luego hubo que hacer el otro, que lo hice yo. Algo pasó allí, ¿no?, con el primer informe. Bueno, en este recorrido de carácter histórico que nosotros hemos comenzado a ver en el marco de el pensamiento pedagógico y la formación docente, nosotros no podemos comenzar a hacer análisis comparativos en el ámbito de la formación docente, al menos desde mi perspectiva,
como si toda la cosa que nosotros conocemos solo está ocurriendo en el presente, o hasta dónde nos alcance el referente de la memoria histórica o el referente cronológico en términos de los procesos. Aquí la cosa ha pasado por elementos más amplios, más diversos y más ricos en el ámbito de la formación docente. Entonces tenemos unas claves fundamentales en el ámbito del pensamiento pedagógico, en el ámbito de la formación docente, que es necesario que nosotros veamos con bastante determinación, algunos más, algunos menos, que pudiéramos trabajar. Bueno, José Martí, Pablo Freire, Luis Bertrán Peto Figueroa, que han venido influyendo en las determinaciones de la educación en términos generales y los términos de la formación docente en términos particulares, que aún siguen permeando los diseños de formación docente en América Latina. El pensamiento de Martí, el pensamiento de Freire, el pensamiento de Luis Bertrán Prieto Figueroa, quizás con sus diferencias unos más que otros, pero han estado presentes. Parecen maestros del pensamiento pedagógico, de la manera de concebir el maestro, de la manera de concebir el niño, de la manera de concebir la escuela, de la manera de concebir el Estado, las políticas públicas en formación a los docentes. Eso no se ha detenido. A lo largo del tiempo, de manera diferente, han estado incorporando sus ideas en los diseños, en los proyectos y en las políticas. Bueno, que eso funcione como efecto de movimiento en la realidad ha sido otra cosa, pero por lo menos circula efecto de su pensamiento. Pero aparte de eso, nosotros tenemos también el caso de Domingo Faustino Sarmiento, que no solo en el ámbito del pensamiento, sino igual que Martí, con una producción en el área de libros, revistas, textos de carácter escolar, que son sumamente importantes para ver cómo se tejió, cómo se reconfiguró la idea de formación docente en el tiempo. Y quizás mucha de la historia o de la formación docente que tenemos nosotros en el momento contemporáneo alberga, guarda, recoge alguna de esas ideas. Y que es posible que por allí haya todavía sistemas de pensamiento o sistemas de ideas que pudieran darnos alguna explicación, que pudieran servir incluso de hipótesis o de referentes para la formación que nosotros requerimos construir en este instante de América Latina y por supuesto de Venezuela. Me gustaría verlo así, ¿no? Como América Latina y Venezuela. Bueno, el caso de Simón Rodríguez, para el caso de América Latina y para el caso de Venezuela, que es una referencia fundamental, uno coloca en su vocador más querido, Simón Rodríguez, bueno, y aparece no sé cuántos cientos de miles de textos en relación a Simón Rodríguez. Es quizás en América Latina uno de los autores más atendidos en términos de su vocación, en términos de su escritura, en términos de su pensamiento y en términos de la manera como Simón Rodríguez llegó a decir las cosas sobre la escuela, sobre el maestro y sobre lo que pensaba que tenía que ser la educación y la formación docente. Para nosotros Simón Rodríguez sigue siendo una referencia y pudiera ser una referencia en un proceso de investigación vinculado justamente con la formación docente venezolana. Bueno, Eugenio Hostos, en México el profesor Rafael Ramírez, no tiene nada que ver con nuestro Rafael Ramírez. En Bolivia, Juan Tamayo, en Colombia, Agustín Nieto Caraballo, etcétera, etcétera. Entonces nosotros podemos tener allí unas referencias bien importantes y de esos materiales, algunas cosas que a alguien le interese, pues seguramente yo lo dejo como texto general. Nosotros hemos venido trabajando tres cosas. Una primera sobre el pensamiento educativo y la formación en Venezuela desde 1680 a 1870. Ese es un libro que estamos culminando recién, que le he pedido, por cierto, al doctor Hurtado que me haga la presentación, solo que la cosa va seria porque se pensaba que eran pocas páginas y ya van 470. Ojalá que cuando lo termine pueda quitarle más bien un poco en vez de ponerla, porque son documentos desde ese año, de 1680 hasta 1870, para el caso de Venezuela. Queremos pensar en un libro similar para América Latina. Seguramente eso le corresponde a alguno de ustedes hacerlo conmigo, o le corresponde a usted solo.
El otro caso es que nosotros estamos también trabajando con el pensamiento pedagógico venezolano en estricto, y nosotros nos hemos atrevido a incorporar en un primer trabajo que tenemos a Simón Rodríguez, a Simón Bolívar, poco trabajado en el pensamiento pedagógico y educativo venezolano, sin embargo con unas virtudes extraordinarias en términos del aporte, a Bello, a Miguel José Sanz y a don Amenodoro Urdaneta, que ya por el nombre deben saber de dónde. Amenodoro Urdaneta, por supuesto, zuliano, no hay otra manera, hijo del prócer Urdaneta, pero que se dedicó en un ala distinta a su papá, no se dedicó a la guerra, todo lo contrario, se dedicó a la educación, fue director, fue maestro, fue gobernador, fue diputado, y tiene un libro sumamente hermoso que se llama La educación de los niños, para quienes están trabajando la idea y la noción de infancia en la formación docente. Amenodoro Urdaneta es uno de los casos especiales en Venezuela, y me imagino que como él, seguramente hay otros en América Latina, porque tiene dos cosas fundamentales. Primero, se atreve en el siglo XIX a combatir, pero de una manera bestial, las ideas de Rousseau y de Pestalozzi, pero de la manera más escandalosa. En el siglo XIX, en el siglo XIX, no estoy hablando de este siglo. Y segundo, opuesto a las teorías de Pestalozzi y de Jean-Jacques Rousseau, él se atreve a formular la idea que la educación es aquella educación del corazón. Del corazón como educación de la subjetividad. Estamos hablando, señores y señores, de 1865. Entonces, esa marca de pensadores y de pensamientos pedagógicos en América Latina, a propósito de una idea como esa, que no solo enfrenta lo que eran los patrones para América Latina y el Caribe en términos de la educación y de la formación docente, que lo conseguimos en Venezuela, pues también propone una idea de formación en el ámbito de la educación y en el ámbito de la educación de la infancia, como él lo denomina. Amenodoro, igual que otros personajes en América Latina, también aprovecha el libro y envía mensajes a los maestros en ese libro, y envía mensajes a los papás y a las mamás de los niños sobre la lectura. Entonces, es bien interesante leerse el libro de Amenodoro, que además está gratis en la internet. O sea que no hay manera de buscar una excusa para no leerlo, es imposible. En el último componente referencial se llama el libro escrito por un amigo de los niños. Ese es el nombre exacto. El libro escrito por un amigo de los niños. En este último recorrido del pensamiento educativo y la formación docente en Venezuela, del pensamiento pedagógico venezolano que estamos trabajando, tenemos un último proyecto, que es el proyecto más reciente, que queremos trabajar, lo vamos a incorporar aquí en el CIN, aprovechando que ahora va a estar aquí el amigo Luis Bonilla. Bueno, siempre estuvo, lo que pasa es que ahora va a estar más de seguido, siempre estuvo. Yo quiero trabajar, y ojalá que alguien de aquí diga, mire Peñalver, yo quiero trabajar eso contigo, el pensamiento educativo y pedagógico de Hugo Chávez. Yo tengo, oye, mira cómo hay candidatos, caramba, así me gusta. Yo tengo el trabajo de acopio documental. Lo que pasa es que no me pueden ver de allá hasta aquí como tengo los pelos levantados debajo de la camisa, ¿no? Pero solo la documentación, con leer desde el quinto motor hacia acá, sobre el pensamiento educativo y pedagógico de Chávez, y con la noción un país, una escuela. Mira, mi amigo, tenemos para construir la teoría pedagógica y educativa del siglo XXI. Coño, perdonen que me emocione. El dato en este recorrido
Bueno, requiere también un recorrido histórico, que es el que yo quiero que veamos, y es con el que decía que yo quería marcar algunas diferencias en relación al trabajo de algunos autores latinoamericanos, con el que he tenido problemas en algunos escenarios de la conferencia, y también con algunos colegas venezolanos, con los arranques de los procesos de formación docente en el ámbito de Venezuela. Digo, algunos casos, el amigo fallecido, uno de mis padrinos ideológicos, el doctor Jesús Rafael Zambrano, a quien nadie podrá acusar, si fuera alguna acusación, de pertenecer a alguna iglesia, y menos a la Iglesia Católica, porque además era ferviente ateo, o ateo ferviente, y escribió un artículo sobre la historia de Venezuela, y casi que lo regaña en el comité, porque había dicho que un obispo en Venezuela en tal época dijo algo sumamente importante, que merecía ser reconocido y recordado. Bueno, así me ha pasado con algunos colegas, ¿no? Algunos colegas a veces no les gusta que uno diga o no diga tal dato, porque lo dijo tal o vino de tal persona. No, el dato histórico es el dato histórico. Entonces lo que tienes que chequearlo en función del contexto. Lo que no puedes es decir, bueno, si no lo nombro es que lo voy a tapar. No, olvídese, eso no. Eso es como las enfermedades, ¿no? Usted tiene una enfermedad y le dice el médico, usted tiene la enfermedad tal. No, yo no quiero tener la enfermedad. Pues no hay remedio, ya usted la tiene. Así es el dato histórico. Usted lo tiene porque lo tiene. Eso pasa un poco con estos aportes de la historia de la formación docente. Ya está arriba, hermano. ¿Sí? Ok. Oye, me disculpan, es que no estoy viendo el asunto allá. En la historia de la formación docente, digo, para el caso de América Latina y de Venezuela, nosotros tenemos, bueno, todo el tránsito de la invasión española, a propósito de toda la formación religiosa de nuestros pueblos originarios, con una determinación que no vino solo por los catecismos, ni por la manera pedagógica de cambiar el latín a las lenguas indígenas para el Padre Nuestro y el Ave María, fundamentalmente. Luego se fueron creando los otros, pero para eso se hicieron normas, siglo XVI, siglo XVII. En el siglo XIX, en plena guerra de independencia, y este es un dato, seguramente por eso ese dato se ha perdido, en plena guerra de independencia, Bolívar y Bello se atreven a compartir en Venezuela la experiencia de las escuelas normales de enseñanza mutua. Estoy hablando de 1825. Entonces, ese fenómeno de la creación de las escuelas normales de enseñanza mutua, que ya les voy a explicar un poco cómo funcionaba, se generó luego como si fuera una política mundial, bueno, por toda América Latina. Se traen a Lancaster, Joseph Lancaster, se lo traen desde Inglaterra, se lo trae Bolívar y Bello para Caracas, y en Caracas logra programar y echar a funcionar la primera escuela de enseñanza mutua. Bueno, y luego ya eso se corrió en el resto de todos los países. Lancaster termina muriéndose en Estados Unidos, en Virginia, y en Estados Unidos terminan fundándose escuelas de enseñanza mutua, pero se formaron primero en América Latina. Las escuelas normales de enseñanza mutua, bueno, eran con 140, con 160, 90, 100 alumnos, todos menores. Y cada grupo de alumnos tenía un monitor, que se suponía que era el más aventajado del asunto. Y esos 10 alumnos con ese monitor, y el monitor era el que dependía del maestro. Entonces, muchos grados, muchos grupos lo atendía un solo profesor. Entonces el profesor monitoreaba, valga la redundancia, a los monitores de los grupos. Por eso que era de enseñanza mutua, porque los monitores eran alumnos. Unos alumnos enseñaban a otros alumnos.
Ajá. Entonces, ese ámbito posterior en la teoría de Vygotsky, está viendo, justamente se origina en la enseñanza mutua. En la internet también pueden conseguir manuales de enseñanza mutua para que revisen, sobre todo quienes andan con el efecto de carácter tecnológico o las técnicas en la educación y en la formación docente, que quizás a veces tendemos a creer que ese como si fuera un factor del siglo XX y del siglo XXI, pues estamos aplazados, súper aplazados. Tenemos que ver las técnicas y las tecnologías de Lancaster y de la escuela lancasteriana en el siglo XIX. Entonces, pedagógicamente están allí, bueno, la caja de arena para escribir. Oye, los primeros ordenadores, ¿correcto? El encerado, ¿correcto?, de gran formato, con letras fijas y con letras movibles. El PowerPoint, etcétera. Y tú vas viendo las posibilidades, pero es increíble, o sea, entusiasmarse con una lectura y con una descripción de un libro, de un manual de la Escuela Normal de Enseñanza Mutua es fantástico. Algunos manuales, como el caso de los mexicanos y de los brasileños, tienen, no sé si es la palabra correcta, tienen dibujos, creo que son litografías. Fotografías no son, por supuesto, no había todavía para ese momento, por lo menos no aquí, pero tienen dibujos que son sumamente interesantes en relación al problema de la enseñanza mutua. Bueno, luego de eso están las escuelas normales, siglo XIX, poco más tardío, 1670, 1680, 1690, las escuelas normales. En las escuelas normales tuvieron la referencia para toda América Latina. Creo que no hubo país de América Latina que no hubo la escuela normal. Solo que los nombramientos fueron distintos en términos de identificación institucional. Y nosotros conseguimos allí escuelas normales de señoritas, escuelas normales de varones, escuelas normales de maestros, escuelas normales de maestras, escuelas normales de preceptoras, escuelas normales de preceptores, escuelas normales de primer nivel, escuelas normales de segundo nivel, escuelas normales de educación primaria y escuelas normales superiores. El pedagógico de Caracas, nuestro pedagógico de Caracas, nació, se crea el pedagógico de Caracas, escuchen, como escuela normal superior. Así dice el decreto. ¿Por qué sería eso de superior? Porque iba a comenzar a graduar profesionales para el bachillerato. Ahí está la condición, igual que el modelo francés, idéntico. Ese es un traslado casi directo del modelo francés. En mi libro sobre la formación docente en Venezuela, pueden leer un poco cómo se originó el proceso de formación docente en Francia y cómo se trajo el modelo hasta Venezuela con detalle más o menos amplio. Bueno, luego de eso están los institutos pedagógicos, que también han recorrido toda suerte de vida, de trechos y destrechos en América Latina. Todavía hoy tenemos muchos, en Venezuela tenemos todavía los institutos pedagógicos. Claro, ahora tenemos la figura de la presencia que recoge toda la vinculación de carácter institucional en la universidad pedagógica. Pero la universidad pedagógica sigue siendo en términos institucionales una referencia nominal. O sea, la universidad pedagógica vive más como institutos que como universidad. Nosotros seguimos, cada pedagógico es completamente distinto. A nosotros se nos ocurre con un estudiante de Maturín, donde vive el hijo de la señora Otilia, que soy yo, y va a decir: voy a Caracas a terminar mi carrera de profesor en Historia y Ciencias Sociales. Bueno, está bien, pues que se venga, pero le va a costar una y parte de la otra, porque tenemos cursos homologados, tenemos cursos generales, tenemos cursos que corresponden allá, que tenemos cursos que se ven aquí, que no se ven allá. Entonces casi es que la criatura o se suicida en el camino o decide quedarse en Maturín, o tiene mucho tiempo y dice: no, yo termino en Caracas. Okay. Pero no es fácil, no es fácil.
Entonces, más es la vinculación. Sin embargo, en América Latina, México, en Cuba, la presencia de la universidad pedagógica ha ido cogiendo más cuerpo, pero la mayoría también han estado viviendo de la heredad de las instituciones pedagógicas primarias, que en este caso son los institutos pedagógicos. Y por supuesto la referencia de las escuelas normales superiores se ha ido desapareciendo a lo largo del desarrollo de la historia de la formación docente en América Latina, pero el fenómeno de las escuelas normales aún es muy común en América Latina y en países de América Latina. En el caso nuestro, bueno, por la ley de educación del año 80, las escuelas normales desaparecieron. Todavía hay quienes, quizás por un afecto de carácter apostolar, de un espíritu pedagógico medio extraño, siente la pérdida de las escuelas normales como si hubieran desgarrado el espíritu pedagógico venezolano. Hay quien todavía piensa que, bueno, que hay que refundar las escuelas normales. Si las escuelas normales no fueron ni mejores ni peores, eso siempre va a depender realmente de los maestros que nosotros tenemos. Pero tenemos acomodado la sintonía, que la cosa como si en las escuelas normales todo el mundo que salía de ahí era realmente otra cosa. No, ahorita también sale otras cosas, solo que son situaciones históricas diferentes. Hay más de afecto, de sentido de afecto y de subjetividad que realmente de efecto de formación. Bueno, el otro componente son las facultades de educación. Cuando en Venezuela comienza, por ejemplo, en el caso de Venezuela, comienza a debatirse el problema de la idea de ponerle cierto orden a la formación docente, el Estado comienza con sus famosas resoluciones que ustedes deben conocer. Una de las famosas resoluciones fue la resolución número 12, de formación docente. En las reuniones que se hicieron en el ministerio, la mayoría de las universidades que fueron convocadas al piso 20, como este es 20, ¿qué número es? 17. Bueno, 20, ok, como 20, ¿verdad? Allá, en sala, el 20, todas las universidades que fueron invitadas asistieron a trabajar con el efecto del diseño curricular de la formación docente en Venezuela. ¡Carajo! Bueno, y ahí estaba todavía, por ahí circula, creo que con cierta aprehensión para algunos, esa resolución de la formación docente, que, escuchen, no está derogada. No ha salido ninguna resolución que derogue esa resolución. La única manera de derogar, el tiempo la puede derogar, ¿correcto? Pero jurídicamente solo se deroga por otra resolución. Yo tengo ganas de que no la deroguen todavía, ¿no? Para hacer otra. Cuando Aristóbulo se tuvo la idea, pero bueno, no fue posible. Entonces, de esos, la única institución que tomó no el sentido de la resolución, sino algunos elementos fundamentales, la única fue la universidad pedagógica. Entonces, tejió un diseño que es el que existe más o menos general en todos los pedagógicos, con cursos generales, cursos pedagógicos, cursos de especialidad, ¿correcto? Materias tal, materias lo otro. Pero todas las demás universidades, incluidas las facultades de educación de las universidades, Central, Carabobo, ULA, Zulia, todas las que gradúan licenciados en educación, conservan su currículo y sus diseños tal cual como los tenían en aquella época. Eso no tiene nada que ver con la resolución 12, para nada. Y en algunos casos yo me atrevería a señalar que en algunos casos no tienen nada que ver con las políticas del Estado venezolano. Solo gradúan licenciados o licenciadas o profesores o profesoras, pero no tienen nada que ver con la racionalidad de la política educativa del Estado venezolano. Tanto que en el diseño de los cursos que hemos revisado no se consigue un ámbito o un espacio académico para discutir el sistema educativo venezolano y las políticas del Estado en educación. No hay. Se termina siempre con la didáctica 1, 2, 3,
las didácticas especiales, las materias, la investigación, la pedagogía, la filosofía, la ética, etcétera, servicio comunitario, y ahí le va dando. Pero, y el Estado no está por ninguna parte. Pero, coño, perdón, disculpen el coño. Pero son instituciones públicas con presupuesto del Estado. Pero a quien menos le responden es al Estado. Ese es uno de los retos que luego vamos a conversar, ¿no? Bueno, pero aparte de eso, le señalaba en el primer momento que había que ver quizás como un recorrido largo a propósito de la historia de la formación docente. No hay un momento de ubicarla, porque aun cuando ella ocurrió en comienzo del siglo XIX, el XX y lo que da del XXI, nosotros hemos tenido misiones extranjeras en todos los países, en la mayoría de los países de América Latina, vinculados con la formación docente. Por ejemplo, en Chile, Perú, Ecuador y Venezuela, de alguna manera u otra los alemanes estuvieron presentes, desde las escuelas normales. Decían la señorita tal, entonces la señorita era la directora de la escuela. En algunos casos fue en las primeras escuelas normales, fueron una alemana, fueron una norteamericana, etcétera, en distintos momentos. En el ámbito de la educación también, en escuela normal, Norteamérica estuvo muy incluida en Venezuela y en Argentina. Los primeros maestros de Venezuela en el tiempo del siglo XIX fueron a Estados Unidos a estudiar la formación docente y trajeron libros de didáctica y de formación para maestros de Venezuela. Entonces, para que vean cómo ha traído un poco relación. En Bolivia, los belgas han estado incorporados en el ámbito de la formación docente, y en el caso de Venezuela, imagínense ustedes, en el caso de Venezuela, cuando arranca el proceso de la escuela del Mácaro, y luego no en ese orden cronológico, pero sí en orden de aparición por la misión. Con la escuela de Rubio apareció la misión cubana. Entonces los cubanos apoyaron el proceso de desarrollo de la escuela rural El Mácaro por el componente de ruralidad. Entonces el componente de ruralidad, quien ayuda a la determinación del desarrollo pedagógico, fue la misión cubana. Para que vean. Entonces, vean, están viendo cómo la historia es la historia. Entonces, bueno, hasta este momento, imagínense ustedes, en todo el proceso de educación contemporáneo de Venezuela, todo el apoyo que nosotros hemos tenido del pueblo de Cuba. No solo del pueblo de Cuba de comienzos del siglo XX incluso, ¿no? Sino también del siglo XXI. Esa formación del magisterio también estaba apoyada por Cuba, en el caso de Venezuela, en ese momento. Bueno, eso es un poco, a grosso modo y muy rápido, lo que pudiéramos denominar en el ámbito de la historia de la formación docente. Yo tengo aquí varias cosas disponibles en la computadorita, que luego pudieran venir alguien que me ayude a preparar una carpeta y luego la copia quien se la pueda llevar con su pendrive, ¿verdad? Porque íbamos a tener... Bueno, ahora sí quiero entrar en este problema. Una de las cosas que hemos venido escuchando desde el primer día es el concepto de formación. Pero en este instante, más que qué es la formación docente, yo preferiría ver con qué la vinculo. Yo creo que nosotros en Venezuela y en América Latina no podemos anclarnos exclusivamente en lo que llamamos la formación docente inicial. Sí, en esa formación docente que gradúa profesores y licenciados para la educación media. Yo pienso que ese es un elemento bien importante, pero esa no es toda la formación docente. Si nosotros pensamos que ese es solo el problema, que en términos de educación y en términos de educación comparada tenemos que investigar, le estamos rascando nada más que el codo al Judas. Le dejamos sin nada a los pies y a la cabeza. Por eso me atrevo
a que en los panoramas de visión de formación docente y de educación que ustedes tengan que trabajar, amplíen el espectro de la visión de la formación docente. Por eso me atrevo, por ejemplo, a incluir, por supuesto, la formación docente inicial, que es la que gradúa profesores y licenciados o licenciadas como para su desempeño inmediato. Lo que gradúa el pedagógico, lo que gradúa la bolivariana, lo que gradúa las facultades de educación, etcétera. Esa es formación inicial. Pero también nosotros, oye, tenemos cuántos profesionales no docentes ahorita tenemos en nuestras instituciones escolares. Por montones. Ok, nosotros vamos a preparar un plan de formación docente. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿O creemos que el asunto no es con ellos? Que el asunto es solo con los chamos que están estudiando. Si yo fuera el chamo estudiando, diría, la vas a coger conmigo y con ellos. ¿Qué vas a hacer con ese montón de gente que tienes en las instituciones, en liceos, en universidades, en institutos y colegios universitarios, en las UPT, en las universidades experimentales, que son profesionales no docentes, pero que cumplen el rol de profesores? Tenemos que meternos con ellos. ¿Quién se va a meter contigo? Yo, así me gusta. Yo pensé que era el Félix, tengo medido. El otro componente es, bueno, pero aparte de los colegas, no colegas, es decir, aparte de los profesionales, profesores, no docentes, tenemos montones de egresados docentes trabajando. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué hacemos con las colegas que ya se graduaron, que están trabajando, pero que tienen años luz? Dijera José, pidiéndole prestado a José con su conferencia de ayer, tienen años luz el sentido de la experiencia. No, ya no les ha pasado más nada. Después que se graduaron, por ahí no ha pasado más nada. Ni un elemento de formación, ni un librito bajo el brazo. Y no es un problema de educación continua, no es un problema de educación permanente, es un problema de política de Estado. Si no, estamos echando a perder otra vez el asunto. No, creo que la educación es una cosa como que muy seria para dejarla solo en el ámbito de la ocurrencia o de la posibilidad de pensar en una educación continua. Creo que tenemos que ir un poco más de eso y pensar realmente en una política de Estado. Bueno, señores, y por último, el cuarto elemento de los cuatro, de la formación docente. ¿Qué vamos a hacer con la formación de los profesores que le dan clases a los profesores? ¿Qué vamos a hacer con los profesores de nuestros pedagógicos que hacen como si le estuvieran dando clases a muchachos y muchachas que van a ser profesores? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer que con el desarrollo de la implementación de una política distinta en el ámbito de la educación venezolana, esos profesores se resisten a aprender, como decía el Che, pero aunque sea una ñinguitica así? Carajo, nada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo jubilamos? ¿Será? Yo creo que sí. También. ¿Correcto? Entonces lo que necesitamos es un plan general de jubilaciones. El amigo Rigoberto Lan, recientemente fallecido, que ocupó este espacio aquí donde yo estoy no sé cuántas veces, a propósito de sus distintas conferencias, tenía una hipótesis que yo digo fantasmagórica sobre el profesorado venezolano, sobre los profesores universitarios, sobre las profesoras universitarias. Él decía que por decreto reglamentario
el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, en el mes de julio, sacaría una resolución para dar en el 2014, si fuera el caso, un año de vacaciones cognitivas, no colectivas, de vacaciones cognitivas, un año. Claro, en esos 6 meses, mientras el ministerio saca la resolución, nosotros hemos hablado con los mejores cerebros de Venezuela para que nos cree una máquina que permita detectar ideas. Como cuando uno coloca la maleta en el aeropuerto a ver qué tiene y pita si hay algo allí medio extraño. Si usted lleva una tijera y le quitan a uno la ñinguita de tijera que lleva, un pie de corta uña que no sirve para nada, pero se lo quita. Entonces, reproducimos esa máquina como tantas instituciones hay. Cuando inicien las actividades el 7 de enero después de Reyes, porque es así, no es antes, es después de Reyes. Bueno, 1000 cosas. Prendemos las máquinas en cada una de las instituciones, esperemos que sea un lunes, y comienzan a pasar primero el cuerpo directivo de la universidad. Si la máquina no suena, todos esos bichos hay que jubilarlos. Es decir, oye, en un año no fueron capaces de tener una ideita. Y después pasarían los profesores y después pasarían los estudiantes. Todos pasaríamos por esa máquina. Yo creo que nosotros no tenemos que llegar a una solución tan escandalosa como esa, porque así desafortunadamente no funcionan las decisiones en la educación. Funcionan con decisiones orgánicas, con decisiones de política, con decisiones de planes y desarrollo que se instauran, se evalúan, se ejecutan y hay que supervisarlo. Entonces, el proceso de concebir una formación docente es vital para este tipo. Entonces, la idea en este punto es que nosotros no podemos quedarnos con una formación docente, por favor. Bueno, que no hablemos ahora en esos términos, que la formación docente es formación docente inicial. Ok, pero tenemos los no graduados, tenemos los desempeños y tenemos los profesores de los profesores. ¿Qué vamos a hacer con nuestros colegas de las universidades? Bueno, hay unos que uno sabe que no necesitan pasar por ninguna máquina porque hay que sacarlo. Oh, eso solo con el ojito ya uno está convencido, ¿no? Bueno, con todo ese proceso de cuál es la idea de formación, vamos a ver ahora, miren lo que está pasando. ¿Cuáles son las últimas noticias? Las noticias calentitas de formación docente en América Latina. ¿Qué viene ocurriendo en espacios distintos a los nuestros? Porque podemos correr el riesgo de creer que lo que ocurre es lo que nos ocurre a nosotros y no lo que ocurre en el contexto de América Latina. O para ser más específico, de lo que ocurre en el contexto del ALBA, de los países en proceso de crecimiento, desarrollo y emancipación, libertad. Bueno, el primero, Brasil, de abril del 2013. O sea, eso está recién, como nuestro abril. Cursos de extensión para educadores en lengua portuguesa y matemática. ¿Sigue pensando Brasil o quienes diseñan las políticas que con cursos de extensión atienden la formación docente? Lo que quiero es que vean qué es lo que está ocurriendo y cómo nosotros pudiéramos también pensar que eso ocurra aquí o no. Lo que quiero ver es la sintonía de la crítica, porque a veces nosotros creemos, no, es que allá lo están haciendo mejor que aquí.
porque es que somos especialistas en eso, ¿no? En no reconocer lo que hacemos. Abril 2013, Uruguay. Experiencia de acompañamiento a docentes que se inician en las aulas. Imagínense ustedes, gracias a que nosotros tenemos el Programa Nacional de Formación de Educadores y Educadoras en la República Bolivariana de Venezuela misma, la experiencia de acompañamiento es una realidad. Yo soy de los que cree, y me perdonan quienes se aferran a las instituciones, que todas las instituciones que tienen formación en educación deben literalmente que mudarse a las instituciones que pretenden formar. Se hace por intermedio de profesores, por intermedio de departamentos, pero la universidad siempre está allá, el liceo y la escuela está acá, ¿no? Yo opino lo contrario. Entonces el efecto de acompañamiento es un acompañamiento medio sospechoso. En Nicaragua, también de abril del 2013, de la que acabamos de estar allá, un poco acompañando la referencia de la formación y trabajando también en la materia de formación comparada, inició un proceso de formación docente en todo el país. Bueno, porque resulta que en Nicaragua el proceso de formación docente, por ejemplo, allá están las regiones autónomas. Y las regiones autónomas tienen su formación docente autónoma. Ahora, gracias a la revolución y el comandante Ortega, el trabajo de la política sobre formación docente en Nicaragua está perfilando la idea de tener una formación docente nacional. Las escuelas normales que aún existen en Nicaragua, las públicas y las privadas, tienen programas diferentes. A cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Abril 2013, Paraguay. El desarrollo del Plan de Educación Económica y Financiera para directores y colegios y docentes de colegio. Porque están promoviendo el sentido que los presupuestos deben manejarlo los docentes y los directores. Por supuesto, mecanismos de otorgamiento del presupuesto, de ejecución y desarrollo del presupuesto y de evaluación del presupuesto para el control mediarán. Pero esa es una medida, por lo menos, extraordinaria en términos de lo que significa. ¿Cuándo los directores han manejado aquí presupuesto? Nunca, pero ni siquiera manejan el de ellos. Entonces menos ahora el de los institutos y colegios, pero esa es una experiencia que nosotros tenemos que ver. Si no podemos hacernos los locos con un dato como ese. En Bolivia, febrero 2013, el proceso de formación complementaria en asignaturas de carácter técnico. Todas las asignaturas de carácter técnico, ellos hicieron un estudio y el estudio les dio los resultados que están muy atrasados los profesores en el desarrollo de la educación técnica en el área de formación docente para la educación técnica, mejor dicho. Entonces, este programa que inició en febrero, pues tiene lo que ellos denominan la formación complementaria para profesores de educación técnica. Bueno, si es solo en educación técnica, yo los felicito, porque hay en países donde la formación no debe ser complementaria. Es en educación técnica y en educación tal y en tal y en tal y en tal, incluido nuestro país. Dios mío, qué cosa estoy diciendo yo. En Panamá, en febrero de 2013, la formación para docentes de comarcas indígenas, en las mismas comarcas. ¿Dónde está la compañera? Justamente un referente de pueblos originarios en términos de la formación
es que la formación tiene que ser en ellos para ellos. Entonces, pero siempre creemos, no, que la universidad es la que sabe el asunto, entonces hay que llevarlo para la universidad. Entonces tenemos allí esa simbología de la extensión, donde, bueno, eso nace de las tres responsabilidades de la universidad. Recuerden, investigación, docencia y extensión. Y la extensión, como es el centro del saber, el centro de la inteligencia, el centro de los cerebros más altos, de los más calibrados, de los más calificados, van hasta las comunidades, correcto, tierrúas, marginales, tercermundistas. Y así no funciona la cosa, ¿no? Ahí hay tanto saber. Dijera José Julián Villafranca, de mi pueblo, primero que recibe el Premio Nacional del Folclore, allí hay, pues yo decía historia, él me decía, no Luis, no es historia, allí hay tanta ancestría. Es decir, cómo los ancestros suman y acumulan saberes. Eso no es historia. Perro, Dios mío, una categoría nueva para mí, el término de la ancestría. En Colombia, en enero de 2013, los docentes rurales reciben formación en modelos educativos flexibles. El elemento de la educación rural en Venezuela ha sido todo un brollo. Si hay educación rural, si no hay educación rural. Afortunadamente la ley de educación, la reciente ley orgánica de educación, colocó otra vez el sentido de la educación rural en el tapete para la discusión. Pero hemos hecho muy poco en términos de formación para la condición de trabajo rural. Digo, yo no es que crea que haya una educación rural y una educación no rural. Lo que hay es una educación que se desarrolla en el medio rural. Y la última de las noticias, en enero del 2013, en la República Dominicana, el Instituto Nacional de Formación del Magisterio, que es una especie de instituto pedagógico, ellos vinculan casi, vean, lo que es la representación del instituto pedagógico y las escuelas normales, pero lo llaman Instituto Nacional de Formación del Magisterio. Es como una escuela normal superior, un poco lo que yo aspiro que tengamos en Venezuela alguna vez. Inicia el diseño del nuevo marco de formación continua como plan permanente para la educación en República Dominicana, que nosotros no tenemos. El Ministerio del Poder Popular para la Educación inició en 2012 un proyecto extraordinario de formación docente. Pero yo esperaba ciertamente que la posibilidad de que se convirtiera en una política permanente, ¿no? Y no una política que salió este año y luego salió el otro año. O sea, que fuera tan permanente como la gente va a la escuela primero, segundo, tercero, cuarto grado este año, el otro año, el otro año. Así tiene que ser la formación, porque todos los años hay docentes y todos los años hay maestros. No puede ser que este año se forme y el otro año no. Entonces, ahí está un poco la cosa determinante. Yo incluso envié unos materiales para eso a un correo que me dio Marian, pero bueno, no recibí el feedback y no sé cómo está la cosa. Esa serie de noticias, ¿en cuál contexto estamos recibiéndolo? Esas noticias están ocurriendo justo cuando en América Latina tenemos presencia de experiencias históricas políticas desde la Revolución Cubana hasta la Revolución Bolivariana y Socialista de Venezuela, pero también con la aplicación cada vez con mayor determinación de las políticas neoliberales y capitalistas. Entonces tenemos el síntoma del desarrollo de la contradicción histórica en América Latina. De eso no podemos descuidar un análisis de la formación docente. O sea, la formación docente no ocurre fuera de... La formación docente es política. O sea, no solo porque es política de Estado, sino porque es política de concepción de la sociedad, política de concepción del ser humano, política de concepción de la formación. Y para nuestros casos, los referentes son mayores porque son políticas de cambio y de transformación. Bueno, porque tenemos un compromiso histórico, porque tenemos un compromiso político. O sea, que la nuestra no es cualquier formación. El otro componente que junto con eso, en algunos ámbitos y escenarios de América Latina estamos ocurriendo, daban mucha cuenta de eso José, Mariano,
Mariela y Belkis, bueno, el deterioro de la educación pública venezolana, el deterioro de la educación pública latinoamericana. Un poco todo lo que hay que ha venido haciendo, afortunadamente, la revolución a propósito del apuntalamiento de las políticas educativas, del desarrollo de la educación pública en Venezuela ha sido cada vez mayor, con mayor fuerza y mayor determinación. Solo que nosotros tenemos entonces que en el caso de Venezuela las universidades que reciben su presupuesto pero que nunca les va a dar, ¿no? Lo que le den nunca les va a dar. Ya eso parece el plan Kikiriwiki, lo que me dé no me da. Bueno, entonces la sintonía, es decir, no hablo de deterioro de la educación pública en términos que las cosas se están oxidando. No es material, ¿correcto? Hablo del deterioro de la educación pública y del compromiso de la educación pública con el desarrollo del país. Así las cosas, saquen la cuenta si las instituciones de formación docente en Venezuela están colaborando o no, o en qué medida con el desarrollo de la educación pública venezolana. Y ahí podremos hablar de un deteriorómetro de responsabilidades de las instituciones de formación. Bueno, por señalarles un dato, que era el dato inicial, nuestras instituciones pedagógicas o nuestras facultades de educación, para sacarle de sus diseños curriculares el sistema de educación venezolano y las políticas educativas del Estado venezolano en el ámbito de la educación, habrá que hacerle triple cirugía, porque con el primero y la segunda no lo van a conseguir. Aquí debe haber más de un colega graduado en alguna universidad, digo, de las que tienen facultades en el ámbito de la educación, o conocer cómo funciona la educación y recordarán cuánto de... Porque podemos correr el riesgo de creer que lo que ocurre es lo que nos ocurre a nosotros y no lo que ocurre en el contexto de América Latina. O para ser más específico, de lo que ocurre en el contexto del ALBA, de los países en proceso de crecimiento, desarrollo y emancipación, libertad. Bueno, el primero, Brasil, de abril del 2013. O sea, eso está recién, como nuestro abril. Cursos de extensión para educadores en lengua portuguesa y matemática. ¿Sigue pensando Brasil o quienes diseñan las políticas que con cursos de extensión atienden la formación docente? Lo que quiero es que vean qué es lo que está ocurriendo y cómo nosotros pudiéramos también pensar que eso ocurra aquí o no. Lo que quiero ver es la sintonía de la crítica, porque a veces nosotros creemos, no, es que allá lo están haciendo mejor que aquí, porque es que somos especialistas en eso, ¿no? En no reconocer lo que hacemos. Abril 2013, Uruguay. Experiencia de acompañamiento a docentes que se inician en las aulas. Imagínense ustedes, gracias a que nosotros tenemos el Programa Nacional de Formación de Educadores y Educadoras en la República Bolivariana de Venezuela misma, la experiencia de acompañamiento es una realidad. Yo soy de los que cree, y me perdonan quienes se aferran a las instituciones, que todas las instituciones que tienen formación en educación deben literalmente que mudarse a las instituciones que pretenden formar. Se hace por intermedio de profesores, por intermedio de departamentos, pero la universidad siempre está allá, el liceo y la escuela está acá, ¿no? Yo opino lo contrario.
Entonces el efecto de acompañamiento es un acompañamiento medio sospechoso. En Nicaragua, también de abril del 2013, de la que acabamos de estar allá, un poco acompañando la referencia de la formación y trabajando también en la maestría de formación comparada, inició un proceso de formación docente en todo el país. Bueno, porque resulta que en Nicaragua el proceso de formación docente, por ejemplo, allá están las regiones autónomas. Y las regiones autónomas tienen su formación docente autónoma. Ahora, gracias a la revolución y el comandante Ortega, el trabajo de la política sobre formación docente en Nicaragua está perfilando la idea de tener una formación docente nacional. Las escuelas normales que aún existen en Nicaragua, las públicas y las privadas, tienen programas diferentes. A cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Abril 2013, Paraguay. El desarrollo del Plan de Educación Económica y Financiera para directores y colegios y docentes de colegios. Porque están promoviendo el sentido que los presupuestos deben manejarlo los docentes y los directores. Por supuesto, mecanismos de otorgamiento del presupuesto, de ejecución y desarrollo del presupuesto y de evaluación del presupuesto para el control mediarán. Pero esa es una medida, por lo menos, extraordinaria en términos de lo que significa. ¿Cuándo los directores han manejado aquí presupuesto? Nunca, pero ni siquiera manejan el de ellos. Entonces menos ahora el de los institutos y colegios, pero esa es una experiencia que nosotros tenemos que ver. No podemos hacernos los locos con un dato como ese. En Bolivia, febrero 2013, el proceso de formación complementaria en asignaturas de carácter técnico. Todas las asignaturas de carácter técnico, ellos hicieron un estudio y el estudio les dio los resultados que están muy atrasados los profesores en el desarrollo de la educación técnica en el área de formación docente para la educación técnica, mejor dicho. Entonces, este programa que inició en febrero, pues tiene lo que ellos denominan la formación complementaria para profesores de educación técnica. Bueno, si es solo en educación técnica, yo los felicito, porque hay en países donde la formación no debe ser complementaria. Es en educación técnica y en educación tal y en tal y en tal y en tal, incluido nuestro país. Dios mío, qué cosa estoy diciendo yo. En Panamá, en febrero de 2013, la formación para docentes de comarcas indígenas, en las mismas comarcas. ¿Dónde está la compañera? Justamente un referente de pueblos originarios en términos de la formación es que la formación tiene que ser en ellos para ellos. Entonces, pero siempre creemos que la universidad es la que sabe el asunto, entonces hay que llevarlo para la universidad. Entonces tenemos allí esa simbología de la extensión, donde, bueno, eso nace de las tres responsabilidades de la universidad. Recuerden, investigación, docencia y extensión. Y la extensión, como es el centro del saber, el centro de la inteligencia, el centro de los cerebros más altos, de los más calibrados, de los más calificados, van hasta las comunidades, correcto, tierrúas, marginales, tercermundistas. Y así no funciona la cosa, ¿no? Ahí hay tanto saber. Dijera José Julián Villafranca, de mi pueblo, primero que recibe el Premio Nacional del Folclore, allí hay, pues yo decía historia, él me decía, no Luis, no es historia, allí hay tanta ancestría. Es decir, cómo los ancestros suman y acumulan saberes. Eso no es historia,
Dios mío, una categoría nueva para mí, el término de la ancestría. En Colombia, en enero de 2013, los docentes rurales reciben formación en modelos educativos flexibles. El elemento de la educación rural en Venezuela ha sido todo un brollo. Si hay educación rural, si no hay educación rural. Afortunadamente la ley de educación, reciente ley orgánica de educación, colocó otra vez el sentido de la educación rural en el tapete para la discusión. Pero hemos hecho muy poco en términos de formación para la condición de trabajo rural. Digo, yo no es que crea que haya una educación rural y una educación no rural. Lo que hay es una educación que se desarrolla en el medio rural. Y la última de las noticias, en enero del 2013, en la República Dominicana, el Instituto Nacional de Formación del Magisterio, que es una especie de instituto pedagógico, ellos vinculan casi, vean, lo que es la representación del instituto pedagógico y las escuelas normales, pero lo llaman Instituto Nacional de Formación del Magisterio. Es como una escuela normal superior, un poco lo que yo aspiro que tengamos en Venezuela alguna vez. Inicia el diseño del nuevo marco de formación continua como plan permanente para la educación en República Dominicana, que nosotros no tenemos. El Ministerio del Poder Popular para la Educación inició en 2012 un proyecto extraordinario de formación docente. Pero yo esperaba ciertamente que la posibilidad de que se convirtiera en una política permanente, y no una política que salió este año y luego salió el otro año, o sea, que fuera tan permanente como la gente va a la escuela primero, segundo, tercero, cuarto grado este año, el otro año, el otro año. Así tiene que ser la formación, porque todos los años hay docentes y todos los años hay maestros. No puede ser que este año se forme y el otro año no. Entonces, ahí está un poco la cosa determinante. Yo incluso envié unos materiales para eso a un correo que me dio Marian, pero bueno, no recibí el feedback y no sé cómo está la cosa. Esa serie de noticias, ¿en cuál contexto estamos recibiéndolo? Esas noticias están ocurriendo justo cuando en América Latina tenemos presencia de experiencias histórico-políticas desde la Revolución Cubana hasta la Revolución Bolivariana y Socialista de Venezuela, pero también con la aplicación cada vez con mayor determinación de las políticas neoliberales y capitalistas. Entonces tenemos el síntoma del desarrollo de la contradicción histórica en América Latina. De eso no podemos descuidar un análisis de la formación docente. O sea, la formación docente no ocurre fuera de... La formación docente es política. O sea, no solo porque es política de Estado, sino porque es política de concepción de la sociedad, política de concepción del ser humano, política de concepción de la formación. Y para nuestros casos, los referentes son mayores porque son políticas de cambio y de transformación. Bueno, porque tenemos un compromiso histórico, porque tenemos un compromiso político. O sea, que la nuestra no es cualquier formación. El otro componente que junto con eso, en algunos ámbitos y escenarios de América Latina estamos ocurriendo, daban mucha cuenta de eso José, Mariano, Mariela y Belkis, bueno, el deterioro de la educación pública venezolana, el deterioro de la educación pública latinoamericana. Un poco todo lo que hay que ha venido haciendo, afortunadamente, la revolución a propósito del apuntalamiento de las políticas educativas, del desarrollo de la educación pública en Venezuela ha sido cada vez mayor, con mayor fuerza y mayor determinación. Solo que nosotros tenemos entonces que en el caso de Venezuela las universidades que reciben su presupuesto pero que nunca les va a dar, ¿no? Lo que le den nunca les va a dar. Ya eso parece el plan Kikiriwiki, lo que me dé no me da. Bueno, entonces la sintonía, es decir, no hablo de deterioro de la educación pública en términos que las cosas se están oxidando. No es material, ¿correcto? Hablo del deterioro de la educación pública y del compromiso de la educación pública con el desarrollo del país.
Así las cosas, saquen la cuenta si las instituciones de formación docente en Venezuela están colaborando o no, o en qué medida con el desarrollo de la educación pública venezolana. Y ahí podremos hablar de un deteriorómetro de responsabilidades de las instituciones de formación. Bueno, por señalarles un dato, que era el dato inicial, nuestras instituciones pedagógicas o nuestras facultades de educación, para sacarle de sus diseños curriculares el sistema de educación venezolano y las políticas educativas del Estado venezolano en el ámbito de la educación, habrá que hacerle triple cirugía, porque con el primero y la segunda no lo van a conseguir. Aquí debe haber más de un colega graduado en alguna universidad, digo, de las que tienen facultades en el ámbito de la educación, o conocer cómo funciona la educación, y recordarán cuánto de materia se le dio sobre el sistema educativo venezolano y sobre las políticas del Estado venezolano en términos de la educación. Un comentario. Yo he hecho evaluaciones perversas para preguntarle a mis estudiantes del doctorado en educación que me hagan un ensayo sobre la información que de políticas públicas y de sistema educativo venezolano le recibieron en la formación precedente, no la que conocen, sino la que escolarmente recibieron. Imagínense los resultados. Como lo decía Marixa, esos ensayos resultan invaluables. No porque no se les puede, de lo caro que son, no se les puede catalogar. No, es que no tienen nada. Son invaluables para nada. Por supuesto, en este contexto también hay un fenómeno marcado de mercantilización. El crecimiento en algunos espacios de la educación privada es terrible. Tenemos desafortunadamente gente que juega a la mercantilización de la educación por alguna vía, y a veces cuando se intenta hacer algunos cobros o algunos pagos de carácter especial, no es más que una sintonía de mercantilización. Entonces, es un dato. Hay en países de América Latina, que, por ejemplo, en Bolivia ha costado muchísimo aprobar una institución que respalde la maestría en educación comparada por el problema de la privatización de la educación. Así están las cosas. Apenas con una de las dos universidades indígenas que recién creó el comandante Evo, es que yo no estoy metido en eso, ¿no? Lo que pasa es que yo soy muy salido, pero no es verdad, ¿no? Eso es por chismes que me coloca Marisa Capote, que es la que me cuenta eso. El cuarto elemento del contexto es que estamos generando una cultura de formación docente sin sentido político. Hay mucho de plan pedagógico. Hay mucho de reformulismo didáctico. Hay mucho de plan eficientista por la vía tecnológica. Hay mucho de aplicacionismo por la variedad de ofertas teóricas que circulan, y la gente casi anda como un guante que echando a ver qué aplica, porque somos expertos en eso. Y yo he dicho en otros escenarios que Venezuela no necesita que estar echando nada. Nosotros tenemos nuestros propios guantes, y no es una grosería, y nuestras propias bolas
pero no es un elemento machista, por favor. Es de lo que quechamos, ¿correcto? Mucho cuidado. Te puede quechar bola y otras cosas si quiere, pero eso no es problema mío. Te verá. Entonces, esa cultura de formación docente con sentido político la hemos venido perdiendo. Bueno, porque creemos que la formación docente es para dar clase, que la formación docente es para desarrollo pedagógico, que la formación docente es para el trabajo mejor de didáctica, que es de mucho conocimiento para la enseñanza, porque el profesor tiene que saber lo que enseña, etc. Y la política está ausente. Entonces no hay política de Estado, no hay política de ciudadanía, no hay política de colectivo, no hay política de cambio ni de transformación. Coño, esta Venezuela necesita una formación docente de cambio, de transformación. Entonces, esa normatividad común de una formación docente vinculada con esos efectos no es la que nosotros aspiramos. Y por supuesto, el quinto y último contexto que circula son los sentidos de las reformas. Son las olas reformistas. Bueno, hay lugares en América Latina donde los funcionarios parece que reciben un título de una profesión y de reformismo, no de cambio y de transformación. Bueno, vamos a reformar esto, vamos a reformar lo otro, vamos a reformar, no se reforma nada. Entonces el cambio y la transformación no ocurre por ninguna parte, solo ocurren efectos de modificaciones reformulistas, como yo no bien digo, no, esa no es una palabra bien dicha. ¿Cuáles son los modelos? Los modelos de formación. En este ámbito y en esta discusión, históricamente nos hemos visto en la necesidad de ir recopilando algunos modelos. Tengo en algunos trabajos, ahí hay un trabajo que tengo también disponible sobre, se llama la formación docente en Venezuela, viejos temas, nuevos debates. Y allí justamente para desplegar toda la sintonía vinculada con los modelos. Y parto de algunos documentos que han realizado algunas universidades vinculadas con el diseño curricular de formación docente, y hablan de libertad, y hablan de emancipación, hablan de los valores más altos. Pero, oye, casi que lo mejor que le puede ocurrir a esas universidades es cerrarlas. Pero sacan unos documentos, usted lo lee una vez y va bien, ¿no? Pero no lo lea dos. Sí, porque en la segunda puede terminar alargando el llanto. Realmente deplorable. Entonces allí tenemos de esos modelos un poco también para comenzar a ver que esos no son los modelos que nosotros aspiramos, quizás sí, quizás no. ¿Cuáles modelos podemos construir? Si tenemos que realmente construir modelos, ¿cuál sería el modelo de formación docente y pedagógica para los países del ALBA? Es decir, vamos a colocar el asunto de otra manera. Si habláramos de la formación docente en el contexto de los países del ALBA, la formación docente tendría sus irrenunciables que tocarían las esencias de los diseños nacionales de cada país. Y esa sería la segunda pregunta. En términos de los países del ALBA, de las peculiaridades históricas, pedagógicas, nacionales, políticas, que cada uno de los países del ALBA conserva, mantiene, cuida, formula, dirige, ¿cuáles serían sus irrenunciables en el ámbito de la formación docente? ¿Cuáles serían los irrenunciables de la formación docente en Venezuela? ¿Cuáles serían los irrenunciables de la formación docente
en Bolivia, en Nicaragua, en Cuba, en Granadinas, en San Vicente, en Ecuador, ¿cuáles serían esos irrenunciables? Vinculados a las expectativas de los irrenunciables gran nacionales. ¿Cuál es mi hipótesis? Mi hipótesis es que si pudiéramos pensar en un gran formato de formación docente, tendríamos que pensarla en doble dimensión. En la dimensión de los irrenunciables gran nacionales y en la dimensión de las peculiaridades nacionales. Eso va a ser parte de lo que tienen que hacer mañana en los talleres. Así que comiencen con esa tarea para hoy, pero no mucho, para que dejen algo para mañana. De esos modelos, el modelo de la tradición académica, que coloca el énfasis en las materias escolares, en las asignaturas para la transmisión del conocimiento. Lo importante es la academia. Por eso a veces por ahí te consiguen, vaya, tú sí eres académico, pero casi como si fuera un insulto. Ese es un modelo. Hay un privilegio excesivo en el conocimiento y en el traslado de los conocimientos. Hay unos modelos de formación docente conducidos al sentido academicista del asunto. Eso lo van a comenzar a descubrir mañana. Hay el modelo que se denomina de orientación práctica, que es el modelo del manejo del aprendizaje con las experiencias, o mejor, de las experiencias como fuentes de aprendizaje. Ese es un modelo. Eso ha ocurrido mucho en varios países y ha ocurrido también en Venezuela. Está el modelo de orientación personalista, donde lo importante es el desarrollo personal del estudiante. No importa el colectivo, no importa la sociedad, no importa la política, importa él solo en cuanto persona, solo como un elemento. Bueno, la tradición desarrollista, que lo importante es ver cómo el proceso natural del educando culmina una meta de aprendizaje. Su final es la meta de aprendizaje. Y está la orientación crítica y social, donde la educación docente es una estrategia para la justicia social, para la autodeterminación, para la construcción crítica y la emancipación. Entonces, ¿cuál sería el plan del sistema de la posibilidad de un modelo de concepción pedagógica y de formación docente que tenga un tipo realmente distinto de pensar lo que a nosotros nos ocurra? Digo, en términos de lo que la formación docente nosotros debemos... Oye, son las 3:30. Allá está Isabelita pendiente. Ya voy a terminar. Nuestros retos. Por supuesto, no son retos solo para mí, son retos para nosotros en términos de la formación, son retos para los países del ALBA y son retos, por supuesto, para ustedes, para nosotros como país incluso. El primero es el Sistema Nacional de Formación Docente, que incluye el Currículo Nacional de Formación Docente. No tenemos, dijera el famoso filósofo de Rubio, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. En Venezuela no existe un sistema de formación docente. Ya yo lo he propuesto 2 veces en el ministerio, 2 veces, pero no había manera que eso arranque. De currículum no he propuesto, pero si fuera el caso también tuviéramos que promoverlo. Segundo,
el reto del proceso de inducción y acompañamiento de todo nuevo docente de todas las universidades. Bueno, pero eso no puede ser un proceso que solo ocurra por la concepción y buenaventura que tiene el programa de formación docente de educadores y educadores con la Misión Sucre y la Universidad Bolivariana. ¿Qué pasa con el resto de los docentes? Que llegan solos, aislados, con una boca abierta, las pobres criaturas buscando que alguien les pegue alguna mano. Tercero, el desarrollo de la investigación educativa. Bendito sea el Señor, que en el marco del Centro Internacional Miranda, que gracias a la visión de las políticas nacionales de alta educación y al apoyo que ha estado dando el Ministerio del Poder Popular para la educación universitaria, en lo que se refiere al centro y al desarrollo de las políticas del centro, las muchachas y los muchachos, bueno, perdón, lo que pasa es que entre los muchachos está, que no son ningunos muchachos, estamos marutados en sus campos, pero, y están las chicas, las muchachas, oye, trabajando en el fortalecimiento del Centro Nacional de Investigaciones Educativas, aquí en este espacio. Entonces, para nosotros ya es un avance, hay un elemento sobre el que construir, pero yo no sé cómo estamos en los países del ALBA. La discusión del tema de la calidad sigue siendo un tema que nosotros no podemos descuidar. Pero ¿será que en el tema de la calidad para nosotros podemos incluir criterios como la democracia participativa y el poder popular? Quinto, la incorporación en los procesos pedagógicos de las nuevas tecnologías, que no es necesariamente, como bien aclaraba Mariano, una especie, él decía que eran unos tecnoapóstoles, tecnoevangelistas, perdón, porque a veces quienes promueven el asunto de la tecnología en las escuelas y en las instituciones escolares y universitarias, parece que más bien fueran apóstoles, tecnólogos, que fueran pedagogos. Entonces parecen más bien a empresarios de la IBM que pedagogos. Y el último, la formación docente integral, gran nacional y nacional. Esos serían nuestros 5 retos. Bueno, gracias de verdad. Gracias. Bueno, les leo un poco lo que voy a dejar aquí disponible en una carpetita. Vente, Marisa, vente. Vente, Marisa. Ah, muchacha. Para quienes están trabajando en el ámbito de la formación, las escuelas normales en tiempos de Juan Vicente Gómez. Ese es el primero. El segundo, que ese no lo dejo todavía, solo lo estoy amenazando, porque es el de las 400 y pico de páginas, Historia de la Educación Venezolana, 1687-1870. El otro que sí voy a dejar es la formación docente en Venezuela, retos y posibilidades, que es el origen matriz, dijera Marisa, de mi tesis doctoral, que luego culminé como libro. Ese sí lo voy a dejar. El tercero, que se llama Hacia el Pensamiento Pedagógico Nacional, que es donde está todo el trabajo de Simón Rodríguez, Simón Bolívar, Andrés Bello, etcétera, hasta don Amenodoro Urdaneta. Una historia breve de la formación docente en Venezuela, que llega hasta el programa de formación de educadores y educadoras, Universidad Bolivariana Misión Sucre,
Y, bueno, tengo unas cuantas cositas, ¿no? Referentes para pensar la idea de formación docente y sus tendencias, una óptica desde el siglo XIX. Todo eso lo voy a dejar en una carpeta, ¿correcto? Bueno, Marisa, adelante. Bueno, gracias a Luis Peñalver por su interesantísima exposición. Bueno, los que tengan preguntas que hacerle, vamos a tomar un tiempito para esto, luego un receso de unos 5 minutos para después comenzar con Isabel. Entonces, alguien que quiera derecho de palabra, pregunta. Bueno. Ajá. Gerson. Hola. Sí. Buenas tardes. Profe, primero que nada, pues muchas gracias por esa, ¿verdad?, elocuente y que supo realmente, como dice, dar en el clavo, como dice uno el llanero, ¿no? O sea, una pedra hay un detalle que tengo que ubicarlo básicamente en mi línea de investigación, en lo que yo estoy trabajando, ¿no?, que es en la formación docentes universitarios, pero que no son de profesión docente, ¿no? Yo he visto con mucha preocupación, pues, y sobre todo en la institución donde trabajo y también tomando algunas experiencias de otras universidades politécnicas, el hecho de la formación docente como tal, ¿no? Primeramente hay como de parte de esos profesores como un rechazo a reconocer el rol que tienen como docentes. Una vez se me ocurrió en una de las, porque el único docente en la institución donde trabajo, pues el único docente soy yo, el único de profesión docente como tal. Y en una de las círculos de estudios que teníamos, de repente se me ocurrió decir, yo le decía, es que todos somos docentes. Y se me para un colega, ingeniero eléctrico, me dice, no señor, yo no soy docente, usted me va a disculpar, yo soy ingeniero. Entonces, bueno, tiene razón, corrijo, todos somos maestros. Ahí como que lo insulté más y digo, mire, más maestro será usted. Hay como que ese rechazo, ¿no?, a ejercer, a reconocer que tenemos ese rol tan importante de la docencia. Lo otro es que veo que en muchas instituciones, por lo que he podido hacer en este primer vuelo de investigación entre las universidades, es que no hay como de manera formal en la mayoría de las instituciones sobre todo voy a referirme a las universidades politécnicas, porque ya las universidades tradicionales pues tienen ya sus esquemas. Pero viendo que en estas universidades politécnicas no hay de una manera formal dentro de esa, si se quiere, planes o programas para que estos profesores reciban una formación permanente. Entonces no existe de una manera formal. A veces, recientemente el ministerio aprobó a modo para los concursos docentes un plan de formación permanente, ¿no?, que lo veo más como una especie de validación, que en este proceso de concurso fue como una especie de validación, a ver cómo funcionó, ¿no? Entonces veo todo este panorama y también veo que existe mucha información, por lo que he podido investigar, de la formación docente, pero para
docentes, es decir, docentes en ejercicio, etcétera. Y hablaba usted también allí que, si usted el comentario, para aquellos docentes que no son, que están, por ejemplo, química, que están dando clases en los liceos, y que en muchas ocasiones les mandan a hacer el cursito de capacitación docente del Mácaro, creo, ¿no? Creo que es así. O si no, por el INSE, un curso de capacitación docente por eso. Entonces, mi pregunta es, voy a eso. O sea, ¿qué está pasando entonces en nuestras universidades? ¿Cuál sería, según su apreciación, realmente la problemática al nivel de los docentes universitarios, que haya ese rechazo hacia la formación docente? Y lo otro es, ¿cómo pudiésemos afrontar desde el seno de las universidades y promover esos planes, esos programas de carácter permanente, que no sean los tradicionales y que no se vayan a confundir con una maestría más en educación universitaria o un diplomado para que es seguir formando lo tradicional? ¿Alguien más? Pasa, Mirna. Sí, vamos a escucharlos a todos para darle el tiempo también a Isabel con su conferencia, que está pendiente. Sí, por favor. Si yo le respondo todas. Dos cosas nada más. Primero, saber si en la biblioteca yo sí puedo. Estuve una vez leyéndola, investigando, porque me gusta mucho el pensamiento de Simón Rodríguez, y me pasé por ahí en el proyecto Chuquisaca, en el año 26, 25, 26. Rodríguez, esa investigación de los cubanos habla de que Rodríguez formó maestros. Eso me impresionó mucho porque su proyecto de educación popular, en la forma como lo estaba pensando, indudablemente tenía que haber formado gente que pudiera ir regándolo después. Solo que no pudo porque cuando se fue a Cochabamba, no sé dónde fue que se fue, le dieron el golpe de Estado. O sea, lo sacaron, pues Sucre lo sacó. Entonces lo dejo allí porque me llama la atención, porque Rodríguez fue un crítico de Lancaster. Nunca estuvo de acuerdo con su pedagogía, y los cubanos hacen esa referencia en ese libro. Me pareció muy interesante y yo reivindico el proyecto rodriguiano sin demeritar el otro, ¿no? Lo otro, ¿qué opinión le merece a usted el hecho de que los movimientos sociales, en particular yo estoy investigando sobre los movimientos pedagógicos, tan llenos de corrientes, ¿no? Y tan llenos de visiones bien interesantes, fuera de las instituciones de formación permanente, fuera de la extensión, los movimientos pedagógicos están elaborando procesos formativos. De hecho, sus plataformas de lucha tienen que ver mucho con su formación. Entonces elaboran programas bien interesantes que apuntalan para este momento histórico elementos bien interesantes que van fortaleciendo el perfil político-educativo del docente. Incluso hasta llegan a hacer propuestas bien interesantes que van nutriendo lo que es la educación y lo que es la formación, si lo podemos ver de abajo para arriba, ¿no? Como la revolución se nutre de todos esos elementos. Entonces me llama la atención de que no sé, en esa complejidad, yo no sé cómo está viendo la política educativa, aguas arriba, llamamos las instituciones de formación docente, esas políticas educativas que aguas abajo se están generando desde estos espacios de discusión política. Buenas tardes. Luis, yo tengo un pastel en mi cabeza con respecto a eso de la docencia, ¿no? Yo soy licenciada en estudios internacionales. Estoy prestada a la docencia en la Escuela de Hacienda. Me dieron un curso de inducción docente en el pedagógico, ¿no? Y ahorita me llaman facilitadora, ¿ok? Entonces eso me lleva a mí a decir, bueno, ¿qué carrizo soy? ¿No? Entonces por eso mi pregunta es, ¿qué es para ti un docente? Porque estamos hablando de formación docente, pero ¿qué es un docente? Eso por una parte. Y por la otra, cuando tú hablaste de la formación docente en el marco del ALBA, o sea, yo parto de la base de que debemos leer el pensamiento bolivariano, porque Bolívar establece bien claro qué es lo que cómo debe ser un docente.
¿ok? ¿Qué es lo que nosotros, o sea, nosotros tenemos en las manos la formación de nuestros ciudadanos republicanos? Entonces, en base a eso, Bolívar establece bien claro cuál debe ser la característica del docente, pues del profesor, del maestro, y en el marco del ALBA yo creo que eso también debe tomarse en consideración, pues. Entonces esa es mi propuesta. Dime que Carrizo es un docente, porque ahora no somos docentes sino facilitadores, y respetando las diferencias de cada uno de los países del ALBA, debemos tomar como principio lo que establece Bolívar con respecto a la formación republicana. Bueno, la última intervención para cerrar. Sí. Bueno, Es que ustedes intervienen siempre en todo. yo tengo una pregunta un tanto concreta, ¿no? Yo he estado revisando algunos documentos con respecto a la inserción de las nuevas tecnologías en materia pedagógica, ¿no? A nivel mundial. Pero, ¿cómo tratar de luchar un poco en contra de esa cultura conservadora a nivel de la planta profesoral en los distintos niveles del sistema educativo para lograr de que se vaya insertando de una u otra manera el uso de la tecnología, no desde la dominación tradicional, sino a manera de un incentivo liberador para educar, para la vida, para los valores y todos esos elementos que están incursos dentro de nuestra ley orgánica de educación. Bueno, vamos entonces con estos componentes que tenemos. El primero sobre la formación docente universitaria, justamente a propósito del rechazo. Hay un rechazo de carácter histórico, por supuesto no voy a echar el cuento, pero en el ámbito de las profesiones, el docente ha sido siempre socialmente incluso como que el hermano menor de las otras profesiones. Entonces, tanto que la gente que no podía estudiar otras profesiones de carácter liberal, bueno, estudia aunque sea maestro, porque de ahí más o menos va a tener algo. Un poco ese sentido histórico ha marcado mucho lo que son las profesiones en el ámbito de la ingeniería, del derecho, de la abogacía, de la medicina, etcétera, etcétera. Y un poco se ha recorrido con mucho tiempo. Entonces allí hay dos cosas fundamentales. Uno, que es extremadamente grave para mi consideración, la ausencia de la formación docente universitaria, ¿no? No tenemos una formación docente universitaria. Por eso la necesidad de ampliar la visión de la docencia universitaria. Entonces, pero la docencia universitaria, en términos, no es un carácter de formación permanente, es la formación durante toda la vida, para toda la vida. O sea, no es que tú te formas hoy y te vas a formar mañana. Todo acto de formación incluso debe ser un acto de formación, un acto de clase, un acto de trabajo, un acto de conferencia, debe ser un acto de formación. Pero eso ocurre solo si usted tiene una actitud para ser docente. Si usted tiene un espíritu de carácter pedagógico. Entonces muchas que son reconocidos incluso, fulano es muy bueno pero no sabe enseñar, bueno, no es muy bueno nada, entonces seguramente es bueno por otra cosa, pero no en el ámbito de la formación docente. Entonces se trata entonces de cuál es la visión de la formación docente que nosotros, incluso para los docentes, hemos construido. Porque mucha de la visión que circula de formación docente es responsabilidad nuestra. Entonces los docentes son malos, los docentes son flojos, pero ¿por qué será? Porque parte de eso lo hemos construido justamente nosotros. No es porque viene pegado en algún paquete, sino porque lo hemos recorrido como parte del desarrollo de nuestra vida. Entonces lo importante es pensar en la posibilidad, como lo señalaba desde el principio, en una formación docente universitaria para toda la vida. Indistintamente de venga donde venga, sea profesional o no de la docencia, usted debe tener su proceso de formación docente, como si fuera un carácter de certificado. Si no, usted no va a entrar a la universidad. En el caso, ciertamente en el caso de Simón Rodríguez, y así como Amenodoro critica a Pestalozzi y a Rousseau, Simón Rodríguez, pero lacerantemente, creo que son las palabras más delicadas que yo pudiera decir, con las que se dirige al sistema de Lancaster. Bueno, porque él también tiene una visión bien determinada, bien distinta sobre la concepción del hombre, y además lo ve desde el ámbito latinoamericano. Pero lo que no podemos es hacer la vista gorda ante la presencia
de la escuela, bueno, valga el ejemplo, ya lo decía, no, a veces hay ejemplos que nosotros no queremos ver porque no nos interesa por alguna razón. La universidad, la escuela normal de enseñanza mutua está ahí en la historia. Hay una crítica de Simón Rodríguez sobre, terrible además, sobre las escuelas de enseñanza mutua, bueno, que también está en la historia. Ambas tenemos que verla en el contexto histórico. Entonces es posible que desde el momento, oye, ¿cuánta gente de ese momento hacia acá no ha criticado a Rodríguez? Y ha dicho las peores cosas de Rodríguez. ¿Significa que no tiene razón porque nosotros estamos de acuerdo con Rodríguez? No, lo que tenemos es que entrarle críticamente al asunto a ver cómo lo vemos. Entonces cada dato es un dato que hay que ver críticamente. Incluso nosotros nos hemos acostumbrado a no criticar nuestros propios pensamientos. Entonces, tomar el tiempo de ver, revisar y criticar nuestros propios pensamientos también es parte de tarea de nuestra formación docente, además que es necesario, ¿no? En el caso de los movimientos pedagógicos y el movimiento del fenómeno pedagógico en los movimientos sociales, yo creo que más el juego que nos queda permanente allí es el sentido de la articulación. Es decir, si el proceso del movimiento pedagógico se articula con las políticas de formación docente, no es si está haciendo formación docente, no es si hace movimiento pedagógico, que los hace. Ahora, lo que hay que ver cuánto de eso está articulado con la política del Estado, correcto, está vinculado o está articulado con el sistema educativo venezolano y está articulado con las esencias que yo llamo documentos fundamentales de la República Bolivariana de Venezuela. Valga decir, ahorita, el Plan de la Patria, la Constitución y la Ley Orgánica de Educación. Todos esos referentes están vinculados con el trabajo de los movimientos pedagógicos, más están articulados a las políticas del Estado y al sistema educativo, bueno, tienen el mayor respaldo del mundo, porque están funcionando como debe ser. Malo es que no estuvieran viendo ni la documentación ni la vinculación con la política del Estado, ¿no? Como si fuera elementos propiamente autónomos. Seguramente sí son, pero responden a algo. Bueno, queremos que respondan a la voluntad de construir una nueva educación en Venezuela. ¿Qué es un docente? Esa es una de las preguntas más difíciles que uno recibe. Uno siempre habla de la docencia, pero generalmente le huye al elemento de qué es un docente. En este caso, la posibilidad de concebir un docente es quien pueda acompañar el crecimiento de un ser humano para la libertad y la emancipación. Usted no puede acompañar al ser humano para su crecimiento, para su libertad y su emancipación. Usted no es docente. Seguramente, ¿dónde está la colega? Seguramente sí termina siendo una facilitadora, muy buena facilitadora. Pero cuando usted acompañe para que la persona sea libre, tenga una visión de emancipación, considérese una docente. Ya usted sabrá cuándo es docente y cuándo es facilitadora. Bueno, hay unos que no son facilitadores, lo que son complicadores, porque le echan a perder la vida a los estudiantes, ¿no? Ok. El sentido del pensamiento general de Bolívar sobre la educación y sobre la pedagogía. Bolívar tiene la virtud de tener ambas cosas, en la educación y en la pedagogía. Creo que es un elemento que hay que diferenciar. Como principios transnacionales es un elemento que tenemos que discutir, ¿correcto? No podemos colocarlo realmente, no, Bolívar tiene principios generales para el efecto transnacional de la formación, no. En Bolívar hay un elemento que discutir para la formación docente transnacional y desde allí haríamos el debate y las decisiones. No podemos tomar las decisiones de antemano, me parece bien importante ese componente. Y el proceso de las nuevas tecnologías es un elemento de que se incorpora, que se inserta, no. Es un elemento que está allí. Lo que no podemos es creer, oye, toda la educación y toda la pedagogía, desde antes que eso se apareciera, se hizo así. No va a ser este el momento en que ahora nosotros tengamos que hacer un proceso de decreto obligatorio, de inserción obligatoria de las nuevas tecnologías. Bueno, porque hay a quien no le gusta. ¿Por qué tiene que gustarle? Si tiene que gustarle a alguien, usted tiene que convencerlo porque tiene que gustarle. No podemos llegar con el plan, bueno, llegaron las computadoras, cada quien agarra la computadora y se va para su salón. Y seguramente se va a quedar en la caja. Eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que el sentido, no solo de la computadora, las nuevas tecnologías en general, sea un elemento de apoyo al trabajo pedagógico. Quien sepa y pueda utilizarlo. Yo no me correspondería con ello, por cierto. Bueno, gracias, queridos míos.